Salvaje Podcast. Mi gente, gracias por acompañarnos a otro capítulo de Salvaje Podcast. Aquí conmigo está el ministro Javier Lainez Potisek. Ministro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerlo aquí. Gracias por la invitación. No, felices, un gusto enorme que esté por acá y más en este momento tan coyuntural en la historia de México. Estamos a un par de días ya de la elección al Poder Judicial. Más o menos, ¿nos puede pintar una escena de cómo se ve ahorita la Suprema Corte? ¿Cómo son las escenas ahí? ¿Cómo es el ánimo? ¿Cómo está la gente actualmente? Sí. No, digo, tengo que ser totalmente franco en cuanto a que el ambiente, pues no entenderás que no es nada agradable en este momento, porque hay pues tanto entre preocupación, tristeza y tensión, ¿no? Tensión, pues porque tenemos 3 candidatas, ¿no? Muy comprometidas con la parte política, lo que dificulta, y en campaña, además ahorita en campaña, pues dificulta todavía más los trabajos de la Corte, porque ya no sabes si en un momento dado están opinando así porque están en campaña o en realidad lo piensan, en fin, y bueno, pues imagínate, saben, por ejemplo, que yo soy abiertamente opositor a la reforma, es complicado mientras ellas están en campaña. Después, lógicamente, está todo el personal. No pensemos en las ministras de los ministros, porque pues nosotros nos vamos y pues te reciclas. Algo vamos a tener que hacer, ¿no? Claro. Pero bueno, pues está también todo el personal, pues que está bien inquieto. ¿A qué me refiero personal? Para que me entiendan, pues hay las abogadas, tenemos abogadas y abogados muy jóvenes que tienen 1 año, que tienen 1 año y medio, que están haciendo sus pininos y pues, lógicamente yo me voy a ir, yo tengo a varios de ellos, pues no saben ¿Qué va a ser de ellos? Va a pasar. Y luego si quieres ya gente más experimentada, pues también están lo que llamamos los secretarios de estudio y cuenta. ¿Quiénes son ellos? Los que te proyectan, los que hacen un proyecto de sentencia que uno como ministro aprueba, ¿no? Es todo un equipo que te proyecta una sentencia. Pues ellos también, ¿qué va a pasar? Pues entonces sí andan buscando también dónde colocarse, ¿no? Entonces esa parte, pues sí es triste, ves la preocupación, hasta el personal administrativo, ¿no? Pues una secretaria está inquieta, o el del archivo también, pues todos, ¿no? Ante el cambio que se viene. Entonces, pues sí, no es muy agradable ahorita el ambiente. Me imagino. A esas personas, ¿quién las nombra? ¿Es el Consejo de la Judicatura? ¿Es cada ministro? ¿Son las dos? Exacto, no. Esas personas, los proyectistas, nosotros como ministros. Ok. ¿Sí? Muchas de esa gente, tú te la traes de un tribunal ya. Por ejemplo, cuando llegue a la corte, pues llegas, o sea, necesitas saber cómo se come. Sí. El asunto. Por supuesto. Es complicado. Entonces, por ejemplo, pues yo invitaba a abogadas que estaban en un tribunal colegiado, que es distinto de la corte, o en un juzgado, ¿no? Que ya tenían tiempo haciendo sus pininos allá, proyectaban otro tipo de sentencias que las que vemos en la corte, pero que les sabían. Entonces yo dije, los invito a trabajar conmigo. Claro. Ya como proyectistas de la corte, pues sí es otro nivel. No, eso lo nombramos nosotros. Por concurso solo eran jueces y magistrados. Sí. Y ahorita refería usted un poco a la politización que se vive ahí con algunos siendo candidatos, otros estando opuestos de forma, en grados distintos, ¿no? A la reforma. Claro. Esa politización de la Corte, más o menos ¿cuándo la empezó a sentir? ¿Es algo que lleva sintiendo por mucho tiempo? ¿Es algo reciente? ¿Son meses? ¿Son semanas? No, semanas, no. No. Desde luego, desde que se anunció la reforma
pues sí empieza a haber estas tensiones entre quienes podían estar apoyando una reforma Ujú. que nos iba a quitar del cargo o además iba a quitar jueces y magistrados y quienes pues no íbamos a estar de acuerdo con eso, ¿sí? O Ujú. sea, si tú sabes que está nombrando, por ejemplo, a una persona muy allegada al poder, ¿no? Ujú. Como Lenia o como Loreta, que fue de diputada, ¿no? O Ujú. senador, no recuerdo, de Morena. Lógicamente, desde ahí, la, pues esta especie de tensión se empieza a sentir en Ujú. cuanto a, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, Lenia, y me fui a comer con ella y platicamos muy al principio, porque dije, pues ella va a pensar que yo soy un prianista, Ujú. ¿no? Porque a mí me propuso Peña Nieto y me aprobó el Senado, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a ser complicado cuando tú sabes que hay compromiso político de un lado. O sea, yo llegué ahí, a mí me enseñaron que la ministra o el ministro, igual que un juez o magistrado, tienes que ser políticamente neutro, o sea, no Claro, debes de permitir ni, o sea, dejar ver ninguna afiliación o simpatía política, porque, pues porque estás viendo los asuntos de mucha gente, ¿no? por supuesto. Entonces, eso se empieza a romper un poco. Cuando esas reglas no, escritas algunas y otras no, pues se empiezan a romper Claro. un poco para dar cabida a esto. Y se empezaron a romper más o menos con el nombramiento de Lenia, ¿vino antes, vino con Antes yo Loreta? creo, yo diría desde el nombramiento de Yasmín Esquivel, que Okey. ya, para bien o para mal, se le percibía como alguien muy cercana A López a Obrador. López Obrador. ¿Y cómo vivió la corte el tema de la tesis de Yasmín Esquivel? ¿Desató algo, alguna dinámica distinta adentro entre ustedes? No, en realidad que cambiara la dinámica, no, pues digo, era un problema hasta cierto punto muy personal Ujú. lo que le Ujú. estaba ocurriendo, ¿no? Digo, para todos fue una sorpresa, porque fue primero la nacional y luego la de España, en fin, si fuese, de alguna manera, sí empezó a crear incertidumbre de si nos corresponde hacer algo, porque ya ves que lo que se decía es si se retiraba el título, que no, hasta ahorita no le ha Ujú. retirado a la UNA, pero si se retira, entonces deja de cumplir Un un requisito. requisito. Y entonces ahí, ¿qué haces? Si no se quiere ir, ¿qué haces? Ujú. ¿Nos corresponde como pleno o no Claro. el decir, o solamente es el Senado el que puede destituir? Ese tipo de cuestiones, pues, sí estaban en el aire en cuanto a, pues, qué va a pasar, ¿no? Ujú. Y Primero, si se va a sostener o no se va a sostener y qué va a pasar. y hablaba de su reunión, muy al principio cuando entró Lenia. Ujú. Ella hoy en día diría que usted es prianista, ¿usted cree? ¿O le ha logrado, cambiar la opinión? Yo creo que sí, Okey. yo creo que sí he logrado cambiar totalmente la percepción. Ideológicamente estamos muy separados Ujú. en la concepción que ella tiene de lo que debe ser una corte a la que yo tengo que debe ser una corte. Claro. No, yo creo, bueno, porque lo he visto, para ella no es malo que la corte sea políticamente comprometida, ¿no? Y lo digo porque, y no lo estoy inventando, en una Ujú. discusión en pleno que hablábamos, dijo, ¿por qué neutralmente político? Eh, sí, cuando para mí es un requisito fundamental, no. Para mí lo fue. Para llegar a ser ministro, tuve que acreditar que a pesar de haber trabajado para gobiernos, a mí me ayudó mucho que yo había estado con el PRI, luego con el PAN y Ujú. luego con el PRI. O sea, finalmente, como trascender Sí, los sexenios, los cambios de poder. como un Ajá. orgullosamente tecnócrata, les Sí, decía claro. yo, Sí, ¿no? sí, sí. Trascender, decir, porque yo no soy político, Ujú. yo hago mi trabajo en la administración pública, gobierne quien gobierne, yo no tomo las decisiones políticas. Claro. Yo soy un abogado, a mí me piden,
esto se vale conforme a la ley. ¿Qué opinas tú? Yo digo que no se vale, yo digo que sí se vale, o más bien quieren hacer esto, esto va por acá, y ese es yo no tomo la decisión política, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, acreditar el ser neutral para llegar a ser ministro, siendo ministro, y yo te voy a decir una cosa, posterior a ser ministro. Por supuesto. Porque, ¿qué pensarías tú o que todos los que nos estén viendo y todo? Si yo el 1 de septiembre que termino, pues me voy a hacer política en el Movimiento Sí, Ciudadano, no, no. bueno, pues, o sea, van a decir, pues, Sí, no es son no cosas son distintas. distintos, no es correcto. Por eso hasta después mantienes o tienes que mantener esa independencia, Claro. si me explico. Sí, sí, Había en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ser independiente no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. claro. Y esa es una realidad. Por eso el comportamiento a veces complicado para encontrar equilibrios Ujú. es importante. ¿En qué me dirías tú, por ejemplo? Salgámonos de la parte profesional. Pues si a mí me invitan a una boda donde van a estar, no sé, grandes despachos que luego litigan en la corte y todo, es una cuestión que valoras y dices, pues sí, pero no, o Sí, sea, no sí. puedo, o el cumpleaños, es más sencillo, a veces un gobernador, el de Coahuila, que yo soy de Torreón, Ujú. que te llega la invitación al informe, pues no, no puedes Sí, sí. atender esas cuestiones, tanto esas como sociales, a veces te tienes que medir y decir, no, o sea, no se va a ver bien que yo vaya a Claro, esta boda o esta fiesta o a este cumpleaños, ¿no? claro. Y eso ha cambiado un poco en los últimos años la percepción que tienen ustedes de qué tanto están en el ojo público. Es decir, hoy en día la Suprema Corte está mucho más en el ojo público que hace 10 años cuando se volvió ministro usted. Totalmente, ¿Y a qué se debe? totalmente. O sea, ha cambiado sustancialmente. Y yo creo que se ha agudizado en los últimos años. Tan es así que nos ha rebasado en mucho. ¿Y está bien o mal? No, yo creo que bien. Yo creo que bien. No, no, no. Antes, yo te voy a decir una cosa, o sea, pregúntale a mucha gente antes la elección de un ministro, en Sí, sí, sí. la página 7 de un periódico acá, eligió el Senado ayer. O sea, no Ujú. era tema. Sí, sí. A mí, en la mía ya me tocó mucho, porque ya había ONGs dedicadas a dar seguimiento y a criticarte o a no apoyarte, casi no apoyan, pero sí a cuestionarte, más bien es Ujú, lo correcto, ¿no? ujú, Este, todo eso ya se empezaba, ya la elección empieza, por ejemplo, ya empezaba a ser de las primeras páginas ujú. en los diarios o en los noticiarios, ¿no? El decir, aquí están los candidatos, le pasó esto, ya compareció, dijo esta tontería, le fue mal acá. O sea, eso por elección, pero lógicamente los temas también fueron poniéndose muy, desde el momento en que estás viendo temas como la marihuana, Ujú, como la interrupción del embarazo, ujú, o sea, pues son temas, o sea, tanto sociales, muy polémicos, ujú. ¿no? Como políticos, otros también, ¿no? Por supuesto. Que traen rispideces entre el presidente y la corte o el legislativo y la corte. Entonces, no, sí es muchísimo más. Creo que la gente, ¿y sabes dónde lo notas mucho? En que ahora te conocen. En la calle. Ajá, por ejemplo, eso no pasaba. Ujú. Eso no pasaba, de ¿Cuándo verdad empezó a no pasar, más o pasaba. menos? Yo creo que empezó a pasar hace 8 o 9 años. Ok. Porque aún antes las polémicas que había y las rispideces entre el Ejecutivo y el Legislativo y la Corte se quedaban a nivel de técnico, de especialización como tema, Ujú. ¿no? Sí, O sí. sea, se quedaban a ese En un nivel, nicho. exactamente, en ese nicho, sin que trascendiera mucho o que la sociedad se interesara en eso, Ujú. ¿no?
yo creo que, insisto, eso fue cambiando por los temas y desde luego cuando tienes un presidente, un gobierno donde ya hay una confrontación, digo, porque hay que decirlo, pues para qué Sí, sí. lo adornamos, una confrontación entre la corte y todo, pues eso además nos puso sobre la palestra. Ujú, ujú. ¿Cómo se Bueno, vivió eso? ¿Cuándo empezó más o menos? ¿Empezó desde el principio del sexenio anterior? sí, Desde casi. los primeros meses, ya notaron que por ahí iba un poco la cosa. ¿O Sí, sabían de antes? no, no sabíamos antes, este, pero sí, casi fue desde el principio donde, bueno, sabíamos que él no tenía mucho aprecio como para los abogados o la parte jurídica, este, pero en particular que ya recordé, que también traía como temas pendientes con la corte, él siempre achacó, yo todavía ni era ministro, que la parte del desafuero que él Ujú, tuvo, que entonces el presidente era Mariano Azuela en la corte, que se haya reunido, eso dice yo, o sea, yo no sé si hubo esa reunión o no, con Fox en Los Pinos. Entonces, ese tipo y parte de la intervención de los jueces en el desafuero, en el proceso de desafuero, entiendo que sí lo tenía todavía muy marcado, ujú. ¿no? Sí, sí. En esta visión de esa corte es una corte neoliberal, es una corte de ese régimen que no le gustaba mucho. ¿Y cuáles fueron los peores momentos en ese sexenio, los momentos de mayor confrontación que usted recuerda? Fueron, a ver, los más duros fueron. El primero así fue aquella famosa consulta. No Sí, sé si recuerdas sí, muy bien. de que si se juzgaba a los expresidentes o no. Aunque eso fue más política y todo, pero así fuertes, fuertes, reforma energética, Ujú, muy fuerte, Guardia Nacional. sí. Además, esa duró meses, por lo que recuerdo. La Guardia Nacional y el plan B electoral. Ujú. Que el plan B, dígame si me equivoco, pero es más o menos cuando yo identifico que se le echaron encima a usted, más o Sí, menos. Al principio no era tan sí, personal, tan frontal la bronca. no. Y fue cuando usted se opuso al plan B que, Ajá, exactamente. Exactamente. Y esa sí la tumbó la corte. claro, O sea, ahí sí, sí sí, se sí. obtuvo la mayoría para tumbar el plan B electoral, Ujú, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Digo, sin entrar a cuestiones técnicas, no había de otra, tenías que tumbar eso. ujú, Esa, primer, insisto, sin ser muy técnico, pues cualquier abogado sabía que para cambiar el esquema eléctrico tenías que modificar la constitución. Pues así la tuvo que modificar Peña Nieto para meter la reforma, pues para quitarla necesitas reformar la constitución. Es un principio, no es, no tienes que inventar el hilo negro para entender esto, ujú. ¿no? Pero bueno, entonces, perdón, eso en la reforma eléctrica. En materia electoral es lo mismo. Necesitabas reforma constitucional porque estabas modificando totalmente el sistema electoral y cambiando el INE y todo eso, ¿no? Cuando nos pueden por la reforma electoral, se van por ley. Ujú, Pues ya dice ahí es muy cuestionable. Ahora, ni siquiera tuvimos que entrar a analizar eso, porque nada más para que veas, esa entran las iniciativas, que eran 510 artículos. Yo le imprimí y era una cosa así. Entra la iniciativa firmada por el presidente a la Cámara de Diputados y como suele suceder, se turna, se dice a comisiones, que ujú. son las que empiezan a analizar, son plurales, hacen el dictamen y todo, ¿no? Y se turnan. Pero en el mismo momento, una diputada de Morena dice yo las hago mía, las vuelve a presentar como de parte del grupo de Morena y dice Morena que se sometan a votación en este momento. En el pleno. Ajá. Sin ir a comisiones.
se exenta de comisiones. Lógicamente la oposición pega el grito en el cielo y dicen, oye, esperen, ¿no? Y empiezan a votarla y la votaron. Para las 2 de la mañana ya estaba toda aprobada. O sea, el plan B lo tiraron más por un tema de procedimiento Exactamente, que por totalmente cualquier de otra cosa. procedimiento. Pues se juntaron 9 votos Sí, a sí, favor del proyecto que yo hice. Decir, no había manera. claro. Cuando la mismita sí se había ido a comisiones. Ujú. La hago mía. Y imagínate que, claro que los diputados dicen, no lo hemos visto. Y esa cantidad, porque pudiera haber sido una reforma de un párrafo. Claro. Bueno, pues se vale exentar a veces que vaya a comisiones, si hay reglas, ¿no? Para exentar. Pues sí, pero no. Una O reforma de 500. esta 510 artículos, o Sí. sea, 6 leyes en 510 artículos. Y si hubiera pasado a comisiones y lo hubieran aprobado y luego lo hubieran mandado al pleno y lo hubieran aprobado y se hubiera seguido todo el procedimiento, ¿ustedes tendrían elementos de todos modos para tirarla? Ya eso, ya ni llegamos al fondo, pero Ujú. sí habría que ver exactamente que era ya en fondo, no sé qué hubiera pasado. Claro. A Y, lo mejor no toda, o sea, puede tener pedazos que son válidos y otros que no son. ujú, O sea, acá se tuvo que ir toda porque había violación al procedimiento. En el fondo, es válido que algo sí se valide y otra cosa no se valide. claro. Ujú. Y entrando al tema, pues ya el tema actual de la reforma judicial, ¿cuáles son sus principales preocupaciones? ¿Cómo lo ve en general? ¿En qué va a cambiar este país? Mira, mis preocupaciones principales es que, y te voy a decir una frase que va a sonar muy trillada, ¿no? Es que no tengas juezas o jueces verdaderamente independientes, Ujú. ¿no? A ver, pero digo, eso pues es muy trillado. La independencia judicial y la independencia, no, no hay que entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque en los esquemas mundiales a los que más nos parecemos nosotros, un juez lo preparas, le das una carrera, le garantizas su vida productiva con una carrera donde puede ir subiendo. Antes de ser juez, pues hay otros escalones que Claro. vas recorriendo, llegas a juez y luego sigues ser magistrado, ¿no? Y eso te va a llevar muchos años. Entonces tú vas a garantizar que vas subiendo en el escalón, pero que además tienes un salario digno, que, o sea, y que al final te vas a llevar una pensión digna Ujú. para que no tengas que estar preocupándote en qué hacer a los 71 años cuando ya te tengas que ir, Sí, por claro. ejemplo, ¿no? Eso es importante, todos esos elementos son importantes porque eso es lo que va a hacer que tú, un joven, por ejemplo, que salga desde que sale de la facultad, pues le interese y lo vea como opción de vida. Ujú. No nomás en esto, ¿eh? Cualquier carrera, es lo que pasa con los embajadores de carrera, igual, ¿no? Es un sistema de donde vas subiendo con exámenes, experiencia, y que te garantiza el que sea una opción de vida para ti hasta el final, Ujú. ¿no? Y la ventaja de eso es que eso es lo que hace es que tú no te preocupes. Tú lo hiciste como una opción y tu vida está resuelta. Eso te va a garantizar a ti el que tú no obedezcas a ningún interés, o sea, ayuda en todo caso, ¿no? Si Ujú. eres corrupto, pues pase lo que pase. Pero sí son elementos que te van a garantizar precisamente que tú estás ahí por tu mérito, no se lo debes a nadie, por tu mérito. Yo gané el concurso. Eso te pueden decir muchos jueces y magistrados. No se lo debo a Lainez, no se lo debo al Senado, no se lo daba a nadie. Yo hice un concurso, y muchos de esos jueces y juezas no ganan a la primera, ¿eh? Claro. Intentan una y otra. Pero bueno, cuando tú lo haces ya como opción de vida, eso te va a ayudar precisamente a resistir presiones porque nadie te va a quitar. Te pueden quitar si cometes una irregularidad. Es la única manera, pero ya una vez que tú
estás en los escalafones, has sido ratificado, entonces ya tienes la estabilidad, Ujú. ¿no? Y esto es lo que te va a ayudar muchísimo a que tú seas independiente, a que no tengas una presión de un empresario en un asunto o la tentación, pues porque no lo requieres, o sea, tu vida está resuelta. Claro. ¿Sí me explico? O del poder político también, del Ujú. gobierno, pues que está bien y que litigue sus asuntos y todo, pero no te puede quitar, Claro, claro. no te puede quitar. Entonces tú dices, pues con la pena, pero pues yo no estoy de acuerdo con usted cuando los tienes en audiencia. No, pero pues, sí me explico, Sí, aquí hay sí. una inconstitucionalidad, pero no te puede quitar. Todo eso es lo que te garantiza. ¿Qué está pasando con este nuevo sistema? Están destruyendo todo eso, La carrera, la, toda la la famosa carrera, carrera judicial. exactamente. Entonces, perdón, nos estaba diciendo cómo la reforma afecta a la carrera judicial de los juzgadores. La termina de alguna manera, porque en el momento en que tú vas a tener que irte a una competencia política, este, piensa, por ejemplo, en esta reforma y dicen los jueces que están ahorita en Ujú, función, no se preocupen, el que quiera, éntrele, ujú. ¿no? El que no, pues se va, pero el que no le entra. Entonces tú estás mandando al juez a hacer una campaña política, que es algo que no sabe hacer o no le gusta. Es como si me mandaras a mí Ujú. a hacer una campaña política. Pues yo digo que yo siempre he dicho, ni de jefe de manzana gano yo. No me gusta, es un arte Sí, el sí, hacer una campaña. Por eso de veras ahora se me hace injusto porque pues hay muchos memes, todos muy simpáticos, de las campañas que sí, estamos sí. viendo. El Y yo no me chicharrón gusta, y... claro, no me gusta. Digo, es inevitable reírte, ¿sí me explico? Digo, pero luego digo, es que también pobres, o sea, es que te mandan yo conozco, juzgadores, pues, que andan en campaña, Ujú, ¿sí? Y otros que son secretarios de estos ujú. proyectistas que quieren ser jueces. Y, pues, también los ves y dices, pues sí, claro, o sea, ningún charming para Sí, no. convencer y todo. Entonces, bueno, pero yo te decía, entonces los pones a hacer algo que no es. Pero esto es bien importante que a mí me gustaría transmitir. Lo que pasa es que una elección en un puesto técnico es totalmente antinatural con la política. ¿Por qué? Para ganar una elección necesitas apoyos. Necesitas que te apoyen y necesitas comprometer tu voto. Porque así se gana una elección, ¿o no? Sí, sí, sí. Lo que es muy natural en un diputado, en una diputada, comprometer su voto, porque así es. Yo formo parte de una diputada, un diputado representan una ideología y ese sí va a ir, no sé, si es más de una ideología de la iniciativa privada, fomentar la parte y menos gobierno, pues ella sí va a ir con los empresarios para que y puede comprometer públicamente su posición Ujú. para decir menos de Estado, más de, ¿no? Igual que otro de otra ideología va a decir, no, el Estado es el que se tiene que hacer responsable, hay que controlar a los empresarios, pero es un compromiso para que cuando lleguen lo cumples, Claro. ¿no? Ujú, Entonces, lógicamente, un diputado muy de derecha, pues igual tiene que votar en contra de cualquier flexibilización al aborto. ujú. Si me explico, Sí, sí. se comprometió a eso. Y si no, le van a decir, "Ay, pues que ya cambió, en fin". Pero eso es muy natural y eso es normal que cuando vas a un puesto de elección, igual que el presidente de la República, un gobernador, un presidente, com- comprometes tu voto por una causa. Ujú. El juez jamás, es lo que no debe de hacer un Sí, sí. juez. No puedes comprometer a cambio de un apoyo tu, tu voto. O sea, ¿cómo buscas ganar una elección? Necesitas esos apoyos y luego te los van a cobrar. No, 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 si no quieres, o sea, pues te lo tienen que, ay, pues es que este sector me apoyó. Es que es lógico.
Y ahí viene el problema, porque ¿quién te va a dar el apoyo? De los partidos, quienes tengan capacidad para movilizar. Porque el electorado no va a conocer, es una cantidad absurda de nombres. Entonces, pues el partido que pueda movilizar, ahí está el compromiso, pues con el partido, con los funcionarios del gobierno que te han ayudado, con los poderes fácticos, despachos, empresas que también pues, van a buscar meter un juez a modo, ¿no? Y lo más grave, y ya vimos que está pasando, es que la delincuencia organizada pues busque filtrarse designando jueces. Sí, claro. ¿No? Y eso es de lo más grave. Por eso es muy preocupante, por eso yo no puedo estar de acuerdo con una elección, como no estaría de acuerdo con que nos digan ahora vamos a votar por los maestros de educación primaria de la SEP. Sí, sí. No, pues el maestro tiene que ser de carrera. Prepárenlo, capacítenlo, la experiencia va subiendo en un escalafón igualititito. Pero no, votar por quien da matemáticas en la escuela secundaria federal número 1. Claro. Sí me explico, hay puestos que son de voto, de representación popular. Hay otros puestos de un estado, de un país que no son de votación popular. Sí, Y acá tecnocracia. están metiendo esto a con calzador. Y trae todas esas consecuencias. El que pueden atrapar al juzgador, que va a perder imparcialidad, o sea, autonomía, porque llegó comprometido. Alguien lo llevó a esa elección. Y luego es reiterativa, porque ni siquiera te garantizan que a partir de ahí ya te quedes. Y siga subiendo. No. A los 9 años, otra vez. Entonces, imagínate que un buen juez resulta bueno y entonces ahí va. Y a los 9 años, ahí va, obligado a participar o sea, hacer campaña y todo, y te gana uno más simpático, que hizo mejor campaña o tuvo más dinero. Sí, sí. Entonces, nunca vas a tener esa parte de estabilidad, ¿sí? Que te permita decir, yo me dedico al 100% a esto y no me preocupo de lo demás. Tengo seguro de gastos médicos mayores, tengo mi pensión para cuando cumpla tantos años, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen como prestación, que ha sido muy criticada, no entiendo esa parte, el que no se vayan con la pensión del ISSSTE, ¿no? Donde cotizas poco, pues te llevas poco. Así está la ley, ¿no? Entonces hay pensiones, hay un complemento que obtienen al final te hablo ya de su vida productiva, 75 años por ahí, donde se les complemente para que se lleven una parte más importante, no el 100%, pero sí 80% del salario. Entonces, es decir, ya con eso vas a pasar tus últimos días en paz. Todo eso se acabó. Y a ver, todo esto fue solo sobre el concepto general de elegir a los juzgadores por voto popular. Entremos un poquito más. ¿Qué otras cosas establece la reforma que le parecen un riesgo? Por ejemplo, tengo entendido que deja de haber salas en la Suprema Corte y ahora es un pleno general, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos los asuntos que están pendientes en cada sala? ¿Cómo se van a tratar ahora los asuntos? ¿Qué tipo de dinámicas va a crear eso y problemas también? Yo creo que yo ahorita no soy muy agradable como entrevistado, porque soy muy negativo. Todo lo contrario, todo lo contrario. No, soy muy negativo porque, no, y eso ya lo estamos viendo todos en la Corte, aún las 3 ministras que están compitiendo. Deben estar pegadas del techo. ¿Cómo lo están viendo? Mal, o sea, no sé a quién se le ocurrió eso. Es totalmente preocupante. No solo quitan 2 puestos, la Corte ahorita es de 11, van a ser 9, pero desaparecer las salas. En realidad, al menos en cantidad, y aunque en calidad muchas cosas, el mayor número de asuntos se ven en sala. Y son estos asuntos los que más le interesan a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en el pleno vas a ver el plan B electoral, ¿no?
Lo macro. arriba, ándale, ¿no? La reforma eléctrica, yo no digo que no sea importante y todo, pero los amparos de las empresas eléctricas están en sala. Eso no va al pleno, para que tengas un ejemplo de lo que llega al todo. Entonces te va a llegar el amparo penal, llega no llega a pleno, llega a la sala, en este caso a la primera sala, estamos divididos. Las dos salas por competencia, ellos ven civil y penal. Entonces, la detención de una persona, la interpretación del código penal, si es constitucional o no, para conceder un amparo, una suspensión, todo eso, o en materia civil, ¿no? Todos los derechos humanos que van involucrados en el derecho de familia, divorcio, concubinato, matrimonio de personas del mismo sexo, todo eso fundamentalmente va en sala, ¿no? Y nosotros en la administrativa laboral, pues todo lo administrativo es todo lo que tiene que ver con fiscal y con concesiones, permisos, todo eso, ¿no? Sí. Hubo que me tocó a mí ser ponente en la época de Peña Nieto. Y para que veas, y a mí me fueron a ver, pero nunca, nunca obtuve una represalia porque no les di razón y era un asunto interesantísimo sobre la tarifa cero en materia de telefonía celular. Y lo sacamos por unanimidad en sala. Bien polémico, porque le dimos la razón a Telmex, ¿no? Hasta me sacaban en la prensa. El ministro Telmex. ¿No? El ministro Telmex. Pero desde ahí, desde Peña Nieto. Sí, eso sí, pues sí pasa. Digo, alguien ha de haber sido de una telefónica que me quiso pegar, ¿no? Pero bueno, eso no importa, ¿no? Pero ese tipo de temas a mí van a sala. Entonces, hay de todo y hay mucha paja. Hay mucha paja que desechamos también en sala, no te voy a decir que no. Pero son muchos. Y decimos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? O sea, todo eso se va a ir al pleno. El pleno es un elefante blanco que se mueve así bien lento. ¿Por qué? Porque las sesiones son públicas y televisadas. Claro. Entonces eso, que aporta mucho a la transparencia, porque si hay un tema, pues ahí vas a ver. Tiene ventajas y desventajas ese sistema. Yo creo que hoy en día son más las ventajas, porque pues si quieres ver ahí nos ves hablando, ¿no? Aunque me vas a calificar por lo que dije, ¿no? Porque está en la sentencia. Pero bueno, tiene desventajas porque hace un debate muy cerrado. ¿Cómo te diría? Pues muy inventado. Desde el momento en que yo, teniendo la cámara enfrente, pues no le puedo decir a una ministro, oye, ¿estás mal? ¿Se te olvidó ver esto? Y en privado sí se lo tiende a decir. Claro, así es la tónica un poco. Claro. Entonces en privado dices, de veras, si me equivoco. A ver, es más. Entonces dejémoslo pendiente, yo lo reviso, lo checo bien, porque pues sí, me equivoqué. Entonces acá en el pleno dices, me equivoqué, está bien. Yo lo he dicho. Pero a la tercera que lo dices empieza. Trending topic, ¿no? En Twitter. Es impresionante. Estudio. Sí, claro, ¿no? Sí, es trending topic, ¿no? ¿Sí? Se vuelve, uno le pone una regañiza a otro o a otra y es trending topic hoy en día. Sí. A veces para bien y a veces para mal. Claro. Me parece que una vez, cuando tuve la primera vez la presidencia de la sala, a veces vamos en vivo y a veces es grabado. Le toca a una sala y a la otra, ¿no? Entonces nos tocaba en vivo. Pero siempre te dice, está el de la cámara y otro ahí te dice, te hace un conteo, te dice, ministro, ¿listos? Sí, te hace el conteo, ¿no? 9, 8, ¿no? Y tú cuentas para ahí empezar. Se abre la sesión, ¿no? Entonces, sí dijo, pero nadie oímos, no, yo digo que nunca dijo el conteo. Entonces... Todos perdidos. Entramos al aire, pues no sabíamos. Y entonces yo le dije, oigan, ¿ya vieron la temporada de The Crown?
Entonces, sí, claro, dije, ya salió la Thatcher, ahí viene la Margaret Thatcher. Sí. Grabando. Y ¿sabes qué se me acordó? Fue Alberto Pérez Dayán, dijo, sí, qué feo peinado le pusieron. Dije, ay, Alberto, tú estás hablando de Thatcher y tú del peinado. Todo en televisión. Sí, sí. Y fue top trendy. Trending topic, la Thatcher. Pero, exactamente, pero ahí positivo, todo el mundo. Sí, sí. Miren de lo que habla la segunda sala en sus... Cuando los dicen, están al aire. Pero sí cambia que estén al aire. Claro. Cambia que los graben. Claro. Los vuelve menos eficientes. Mucho menos eficientes. Okay. Esto mucha gente no lo entiende. Pero yo siempre, antes de ser ministro, yo siempre dije, esto está mal. Y los franceses vienen y se les cae el pelo, ¿eh? De que lo hagan aquí. Allá tiene por ley que ser privada. El debate es privado. Ok. ¿No? Entonces, o sea, el decir... Yo creí que éramos la única en el mundo, pero acabo de regresar de Brasilia, de una reunión de tribunales constitucionales, y Brasil también. Ok. Entonces, y comentábamos eso, me preguntaba, creo que el colega de Costa Rica, oye, su experiencia, le dije, tiene a favor y en contra. Políticamente es irreversible. Ya imagínate que cerraras, ¿no? Políticamente es irreversible, pero tiene muchos inconvenientes. Claro. Porque el debate no, o sea, va en demérito de una buena sentencia, porque el momento en que ahí no puedes decir, la estás regando, se te olvidó esto. A veces lo hacemos así. ¿En serio? ¿Por teléfono? Claro. ¿Pero y se lo enseñan así o mensaje de WhatsApp? No, mensaje de WhatsApp, digo, con los que tú te llevas y sí, todo. Sí. Esto fue a partir de la pandemia, porque antes tenemos la computadora todos al lado, y ahí tenemos un sistema donde nos comunicábamos por ahí. Ya viste, checate esto, ¿no? Nos hablábamos y todo. En la pandemia, como estuvimos por Zoom, y curiosamente nadie llevaba el celular, era raro, porque era el que se le olvidó y sonó. Entonces, yo, por ejemplo, el celular en la oficina y bajaba al pleno. Cualquier comunicación con mi equipo que está, le preguntas a tu equipo también, oye, esto que está diciendo, ¿de dónde sacó esa? Ay, no, ese de Braille. Ya lo oyeron porque está diciendo. Entonces te comunicas con tu equipo, ¿no? Y también teníamos ese sistema de chat ahí con los demás. En la pandemia, como estuvimos varios meses por Zoom, pues entonces pues tuvimos que, ya estabas en tu casa, pues con el celular. Claro. Nos comunicábamos. Y entonces se quedó. Se acostumbraron. Sí entramos todos con el celular, pues se hace más rápido. Pues sí. Que en la computadora. Entonces, sí. Pero si no es por eso, si me explico, el decir lo hace mucho más rígido, mucho más cerrado y menos eficiente. Me imagino. Esa es una realidad. Sí. Ahora todo va a ir a pleno, ¿eh? Sí, exacto, que justo quería volver a eso un poco. O sea, puntualmente el riesgo ahí es, ya no va a haber cámaras especializadas, ¿no? Salas especializadas. No. Entonces, alguien que se dedica a derecho penal estará resolviendo cosas de derecho administrativo, lo cual me imagino que no es ideal. Y luego está el tema de que es menos eficiente la sala. Claro. ¿Algún otro riesgo con esto puntual? No, pues el retraso de los asuntos. Claro. Que ya es grande, por lo que entiendo. ¿Qué van a hacer con los que en sala? Nosotros ya tenemos mecanismos y sabemos los que son improcedentes porque no reúnen los requisitos de no sé qué. Pum, 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 pum. Ya hasta sabemos, los llevamos, identificamos. ¿Qué va a ser el pleno? Sí, ahora platíquenlo todos. Van a platicar eso de se me hace que no reúne el requisito porque ahora lo van a debatir. 9. Van a tener que ser muy creativos, pero fue un error enorme, enorme el haber desaparecido las salas. Ya lo estamos viendo porque ya estamos preparando nuestra entrega. Y en tal fecha, no me acuerdo ahorita exactamente de junio, julio, no sé, yo tengo que agarrar todos mis expedientes y asuntos pendientes y entregarlos al pleno. Y son muchísimos, ¿o no? Yo no tengo rezago. Soberbio. No, pero aunque no tengas rezago. Digo, se suman los de todos. Claro, no te creas, independientemente de eso, pero pues iban llegando y van llegando y van llegando. O sea, mínimo tengo muchos
Bueno, no. De sala, me falta ver cuánto tengo en el pleno. Nos vimos la estadística ahora el miércoles, creo que tengo 14. Ok, Sin proyecto. ok. Ese es mi verdadero rezago. Ujú, Porque hay otros que ya están con proyecto, nada más se tienen que listar ujú. qué fecha les tocan. Tu rezago es cuando tienes sin proyecto. Esos son los que Ok, calan, ¿no? ok. Que no hay proyecto. Hay que trabajarlos. Exactamente. Tengo 14, es relativamente poco. Ujú, Depende porque uno puede ser bien difícil, pero bueno. ujú. 14, pero se siguen sumando. Claro. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí. Entonces, pues va a llegar un momento que hago el corte y no sé, 15, 20, o no sé, los que tengan que ser. Ahora sí, de cada quien, todos al pleno. Y ahora todo llegará al pleno. Lo fácil, lo difícil, lo complicado, la paja, Claro. todo. Y usted tiene 14, los demás, ¿cuántos tendrán? ¿Cuántos tendrá Lenia Batres? 40 creo que estaba en la 40. estadística. Ok, ok. Em, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, ¿qué significa para la persona promedio? El- este consejo, este órgano, consejo, también para que nos entiendan, era, ya olvidémonos de la corte, les Ujú, pido que nos dejemos la corte aparte. Todo, lo más importante, lo más numeroso, son 55,000, somos, más o menos, del Poder funcionarios Judicial en federal, México, federal. exactamente en México, ¿no? Entonces, el consejo es un órgano, lo que hace es administrar, vigilar, auditar, nombrar jueces y magistrados. O sea, es el grueso de la carrera judicial está ahí, todo esto, ¿no? Y entonces imagínate, el presupuesto es enorme, administrar todos los bienes, edificios, todo, ¿no? Todo lo que supone, eso hace el consejo, también las visitas a los juzgados. Hay visitadores especializados que tienen que ir viendo que el juzgado esté bien, Mm, porque ese es el sistema de responsabilidades, o sea, que no tengas un rezago que no debes de tener, ujú, que los van a ir, hay visitadores que ven que el juzgado, que los expedientes estén correctamente donde deben estar, cómo deben estar, en fin, ujú. todo lo que tienen que, digamos, auditar de cómo debe funcionar el todo, ¿no? Y responsabilidades también, cuando hay denuncias y todo. Ese desaparece y lo dividieron en dos. Un tribunal de disciplina y un órgano de administración. Este es electo. El Ujú. de disciplina también va a ser electo El ahora, nuevo. el nuevo. Aquí, ¿qué es lo preocupante? Porque eso, bueno, pues pareciera que es inocuo, ¿no? Pues el consejo que veía todo, pues lo divides en un tribunal y todo. El problema son las hipótesis tan abiertas que están poniendo para poder fincarle responsabilidad a un juez. Déjame te explico, porque tú ahorita un juez, acabamos de hablar de lo que es la carrera, tú Ujú, no lo puedes mover, ni yo, ministro, no podemos, ni el consejo, si no comete una irregularidad que va a tener que probarle el consejo. Le dice, ujú, mira, aquí están las auditorías que te hice, tienes todo esto, notoria ineficacia, todo esto está firmado con retraso, estas notificaciones no se han hecho, en fin. sí. Y él tiene derecho a defenderse. En Ujú, fin, es todo un sistema, ¿no? Pero son las hipótesis muy concretas de cuando incurres tú en una responsabilidad. Ya no digas, pues si recibiste lana, también eso lo verifican, tu seguimiento patrimonial. ujú. Pues si de repente te aparecen 2,5 millones en un mes en tu De la cuenta, nada, salvo que en tu declaración dijeras yo tengo un negocio. claro. Ah, bueno, pues ya acredites que de ahí viene, ¿no? Pero bueno, eso hace. El problema es que este tribunal, que ahora sí también el consejo a nosotros no nos puede nunca perseguir a los ministros y todo. Este órgano sí va a ser para todos. Ujú, El problema es que las hipótesis que le están poniendo para poder llevarte a un juez a un procedimiento y correrlo son hipótesis muy abiertas. Ahorita voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Dicen, por ejemplo, cuando un juez dicte una sentencia en contra del orden público. ujú. Nosotros nos acusaron de traición a la patria Sí, sí, me acuerdo. cuando votamos en contra de lo de la Guardia Nacional. Ujú.
¿Sí me explico? O sea, al juez que concedió la suspensión contra la etapa 5 del Tren Maya por cuestiones ecológicas, lo acusaron de corrupto. Ujú. Entonces, ese es el problema, que ese tribunal puede convertirse en un mecanismo de presión Claro, de persecución casi. para que no emitan sentencias que no le gustan. A ver, entremos también un poco a lo que dice el otro lado de la ecuación. Em, una motivación importante de haber propuesto esta reforma, que se viene cocinando desde hace muchísimo tiempo en realidad, es una percepción general de insatisfacción con el sistema judicial en México. ¿De dónde sale esa insatisfacción? ¿Es una percepción real? ¿Hay justicia en México? Yo creo que la percepción es real. Okay. Claro que tenemos un grave problema de justicia, gravísimo. Lo que yo siempre critiqué de esta reforma es que no se está atacando el real problema. Primero, no hay un diagnóstico, de verdad. No hay un diagnóstico de cuál es el nivel de corrupción precisa y exacta en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, ¿por qué la gente tiene una muy mala percepción de la justicia? Y vas a encontrar varios factores. Primero, la gente no distingue entre justicia federal y justicia local. Porque para ellos, pues fueron con el juez, con su abogado, y ellos no saben de que están entrando al Palacio de Justicia en Torreón, Uh-huh. pero es el local, Uh-huh. ¿no? Ah, no, pero es que este es el juez de distrito federal. Uh-huh. Son cuestiones muy técnicas. La gente en ninguna parte del mundo entiende todo eso. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, la mayor parte de los delitos, homicidio, lesiones, violación, esos delitos, robo, desde luego, en casa habitación, robo con violencia, todos esos son locales. Uh-huh. Eso no los persigue la FGR. ¿Sí Uh-huh. me explico? Se supone que deben de perseguirlo las procuradurías locales y Uh-huh. las policías locales. Entonces, el componente justicia es bien amplio. Te abarca desde la investigación del delito, prevención con la policía preventiva local Uh-huh. y la investigación del delito por las fiscalías. Y en eso siempre hemos tenido una asignatura pendiente. Nunca se hicieron esfuerzos para, eso sí, perfeccionar esos sistemas. Entonces, imagínate la cantidad de estados en el país donde el Ministerio Público no sabe investigar, no, porque nunca se capacitan o los capacitan para eso. ¿Sabes por qué? No hay sistemas de carrera. Tiene que existir la carrera policial. Lo mismo que te dije de un juez, debería de ser para un policía que gane mejor, Sí, sí. que tenga asegurado y tranquilo su futuro y decida dedicarse a eso con honestidad toda su vida. Para eso requieres pagarle bien, capacitarlo y asegurarle que él y su familia van a tener una vida digna, ¿no? Uh-huh. No hay eso. Eso va a pasar desde los policías hasta el Ministerio Público. Todo es justicia. Ahí el juez todavía no interviene. Uh-huh. Entonces, muchísima de la pésima experiencia que tienen las mexicanas y mexicanos en materia de justicia se da ahí. Su primer contacto. Cuando a ti te asalten, ve a ver cómo te va. Uh-huh. Ese no es el juez. Si me explico, es la Uh-huh. denuncia policial y luego el Ministerio Público. Uh-huh. Y ve cuánto te tienen ahí para hacer una... ¿Por qué la gente no denuncia? Porque, o sea, lo van a tratar mal o se va a tardar o va a haber unas ineficacias tal que va a decir, ya no me interesa denunciar Sí, por supuesto. mi robo. Entonces, ojo, cuando tú le preguntas a la gente no distingue. La gente entró al MP y Uh-huh. para él ya es el sistema de justicia. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me explico? Uh-huh. La gente no va a decir, ah, no, pero aquí no está el juez. Uh-huh. Esa es la parte de investigación. Uh-huh. Entonces, por eso es bien importante el diagnóstico. Tienes que distinguir muy bien qué es lo que más ha fallado en el país o sigue fallando. Policías y fiscalías, ¿sí? Y luego viene la parte juzgadora. Uh-huh.
es el todo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, quiero subrayar, acá, que es la base fundamental, nunca se ha hecho nada. Claro. No hay esfuerzos. Entonces, claro, viene una acusación del Ministerio Público mal hecha Ujú. y el juez dice, no friegues. Sí, Yo sí. cómo voy a dictar una auto de formal prisión, hoy se llama orden de vinculación a proceso y detener con esto que me traes, están Ujú. mal tus pruebas. Sí, claro. Bueno, a quien critica, lo soltó. El juez lo soltó. ¿Sí me explico? Entonces, esta percepción, claro que la gente no cree en la justicia, pero el problema es que para que tú procedas a reformar y a dar opciones de mejorar, tienes que tener muy claro todo el diagnóstico. Ujú. Yo te diría, por eso yo digo, yo no hubiera hecho nunca esta reforma. Hay que reformar y seguir y meterle lana, mucha inversión a policías, peritos, servicios periciales, Ujú. ¿no? Los que hacen Ujú. las pruebas y todo eso en todas las materias, policías, servicios periciales y Ministerio Público, que son los que se supone, los detectives, los que deben de armar una muy buena carpeta de investigación y convencer a juez de que esa persona es responsable. Exacto. ¿Sí me explico? De ahí se sigue sin hacer nada y fuimos a corregir la fase final. Ujú. Pero además te digo, otro problema de percepción. La gente no distingue entre justicia. Esto que te dije Ujú. es a nivel federal y luego a nivel local. Exacto. Tienen las policías locales, el Ministerio Público local y los jueces locales. Ujú. La mayoría de la gente, su contacto está acá, no federal. Claro. Y sin embargo, claro, evalúan a todos en negativo, tienen razón. Ujú. Entonces, ese es el problema. Y el problema en esta reforma es que no hay un diagnóstico. El diagnóstico no te hubiera llevado a hacer eso. Te hubiera dicho, a ver, primero, ¿cómo atienden a las víctimas? ¿Cómo atiende el Ministerio Público a la víctima del delito? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué grado de eficiencia tiene? ¿Por qué la gente no denuncia? Eso no es jueces. Claro. Eso es allá. Entonces, es bien importante lo que tú me preguntas, porque claro, cuando dices que la percepción sobre la justicia, a ver, estoy de acuerdo, a la gente no podemos exigir que ella distinga, pero quienes proponen, y los legisladores deberán ocuparse de eso, es el diagnóstico tiene que ser correcto para ver dónde tienes el problema real. Claro. Claro. Sí, a ver, veo 3 cosas que me gustaría desempacar. Creo que la primera ya la cubrimos, que es la reforma judicial actual no toca a los sistemas de justicia locales, es lo que estamos diciendo, que son con los cuales la gente normalmente tiene más contacto. Luego, la segunda cosa que dijo que me parece bien interesante es la forma en que las fiscalías arman las carpetas para ciertos procesos y luego la noticia es el juez liberó. En México los jueces liberan criminales. Un poco el otro lado de la moneda sería, bueno, es que las carpetas con las que encerraron a esos criminales y buscan sentenciarlos y procesarlos están mal construidas, ¿no? El diagnóstico, finalmente, que me parece muy interesante. ¿Qué diagnóstico tiene usted más o menos es decir, hablábamos de que no sabemos bien los niveles de corrupción y en dónde están los grandes cotos de corrupción en el Poder Judicial? ¿Usted tiene una idea más o menos clara de dónde están y qué tan altos son los niveles? Yo creo, a ver, precisamente porque no existe, este diagnóstico no ha existido con seriedad. Yo lo que te puedo decir es, a ver, el Poder Judicial, federal y local, no digas, ambos, claro que tenemos problemas de corrupción. Somos, a nivel federal, somos una institución de 55,000 personas. Ujú. Cualquier institución, aún más chico que eso, tiene problemas. A ver, lo que quiero decir es que la corrupción existe en todas las instituciones. El problema no está ahí. El problema es que hay que combatirla con eficiencia. No me vas a decir que en el SAT no hay corrupción. Ujú. Pero cuando ves que hay un problema, no lo destruyes. Sí. No, No destruyes el no sistema. destruyes el sistema, corriges, ¿no? Salvo que el nivel de corrupción te diga, no sé, déjame inventar, ¿no? Que dijeran, el 70% de los funcionarios del SAT aceptan mordidas. Ujú. No, pues destruye el sistema y vuelve a empezar. Eso sí. Entonces, lo que yo te puedo decir es, el problema de corrupción en el Poder
que lo hiciera grave para hacer esto no existe. ¿En qué sentido? Que tú no tienes, o sea, cuando le preguntas a la gente no dice, es que me pidieron dinero, es que el juez me estuvo pidiendo dinero. No, siempre va a ser que no lo pelaron, que no tuvo acceso, que se tardaron 2 años con su expediente. Eso a nosotros es lo que nos han reportado fundamentalmente, el que es justicia para ricos, o sea, necesitas lana para defenderte en México, aunque en los juicios no cobren. Esos son problemas fundamentales, sin negar que, claro, ni modo que no había corrupción. No, claro que sí. Y a lo mejor había que mejorar los sistemas para supervisar y captar mejor o ver mejor dónde están eso. Claro que hubo jueces y jueces corridos por ejemplo, detección de o por no haber declarado ingresos que no corresponden con tu salario. Ujú. De esos asuntos sí hay jueces destituidos porque no acreditaron montos superiores a los que te permite tu ahorro normal. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que eso es, o sea, fundamental. Sí, claro que hay corrupción a nivel local. Sí te puedo decir que es mucho mayor, sí, pero entonces hay que primero identificarla, ¿no? ¿En qué se está dando? Si hay esa extorsión para que tú entres a un juzgado, para que no entres, te cobran. ¿Sí me explico? Sí. Eso, que claro que se debe de dar, yo no digo que no se dé, o algún juez o magistrado, no sé si ministro que puedan recibir dinero por un asunto. Pero en las encuestas que nosotros hicimos de percepción de justicia que hizo la Corte, esas nunca estuvieron en primer lugar. Todo era acceso, caro, rezago, o sea, Ujú. tardanza, ¿sí? Y tratamiento a la víctima. Y luego te ibas en el MP. Ah, este fue el MP. Ah, esta fue la fiscalía. Ah, esta fue la policía. Ah, esta. En este país, hay que decirlo, o sea, tú tienes no sé, un problema y ¿quién corre con la policía? O sea, Sí, no, no, no no, sabes por si correr supuesto. de la policía o correr a la policía. Que me Claro. perdonen, yo entiendo que hay excepciones honrosas, pero es un problema porque el Estado, y ahí sí todo, no este gobierno ni el anterior, no, ni uno se ha ocupado en realidad de decir, mi problema está ahí. Eso es lo que nos hace diferentes. O sea, tú vas al extranjero, a un país desarrollado que le llamamos, y pues esa es la diferencia. Te roban en el metro y vas a la policía y te atienden. Claro. Entonces tu percepción es totalmente otra. Pero usted percibe que la corrupción en el Poder Judicial está focalizada y no es que el sistema como tal sea corrupto. Yo sí pienso eso. Yo sí creo que la mayoría de juezas, magistradas y magistrados no son Ok, corruptos, no se corrompían, no recibían dinero, no, o sea, no. ok. Con sus excepciones, sí. Ahora, ¿qué hay sobre la narrativa de que ustedes, los ministros de la Suprema Corte, viven vidas de lujo con prestaciones excesivas? ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? A ver, a mí eso me gustaría mucho, pues que quienes nos escuchan valoren y Ujú. decidan. Déjame darte un ejemplo, porque yo puedo ganar, o sea, yo gano muy poco si le preguntas al vicepresidente jurídico de Cemex Claro, o de Televisa. Ay, sí, qué sí. poquito gana. ¿Sí Ujú. me explico? O sea, o de algún despacho de los de renombre o no de renombre. O sea, yo tengo amigos que trabajaron, yo siempre trabajé en el servicio público, ¿no? En el ejecutivo muchos años, pero que pues ya pusieron su despacho y todo, dicen yo no regreso Sí, sí. porque cambiaron, o sea, y luego hacemos bromas entre los que estamos acá y decimos, creo que andamos en el camino Claro. equivocado porque todos nuestros amigos ya ganan un dineral, ¿no? Entonces, es cierto, pues, si les preguntas a ellos van a decir, no, pues ese salario no. Sí me explico, Sí. vete y vas a ganar mucho más.
Es cierto que en un país con el nivel de pobreza que tiene México, un sueldo, ¿qué dirías tú? Un sueldo mayor a 40,000 es privilegiado. Sí, sí, sí. A Que era, 30,000 que era la inclusive. discusión ideológica con López Obrador. Tienes razón, no puedes tener un gobierno rico con pueblo pobre. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué le llamas que un ministro gane mucho? No sé si me Ujú, explico. ujú, Porque decía él, no, pues la honrosa medianía que decía Juárez, ¿no? Yo te puedo decir, en mi percepción, mi honrosa medianía es que yo no voy a ganar nunca como un ejecutivo de esa empresa. Yo fui procurador fiscal y tenía nivel de subsecretario, pues un nivelazo, y arriba ujú. de mí estaba mi jefe, era el secretario de Hacienda, ¿no? Y ganaba la mitad de lo que ganaban amigos míos en el sector privado. Claro. Esa es la medianía. Nunca voy a ganar lo que ellos, ni a Ujú. tener lo que ellos, ni a poder comprarme los coches que ellos se compran. Yo lo acepto porque a mí me gusta esto. Tampoco gano mal, comparado con muchos mexicanos que ganan mucho menos que yo. Eso sí es cierto. Pero entonces hay que cuidar ese discurso. No sé si me Sí, explico. sí, sí. Porque yo te diría, bueno, es mucho, es poco, ¿no? Si yo te digo, yo gano en nómina. Ahorita, bueno, pero es que ahorita nos redujimos también. Pero bueno, Ujú, pone nómina 280,000, ujú, ¿no? Más algunas prestaciones. Eso es real. ujú. Y yo entiendo que puede ser un sueldo privilegiado, porque voy a decir que no, comparado con muchos otros mexicanos. Para otros, eso sigue siendo, van a decir, eso Sí, 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 por no es supuesto. Segundo, y un punto bien interesante que siempre fue la discusión, no nada más para los ministros, y esto quiero ser muy claro. Hay una muy mala reforma constitucional que se hizo en 2009 que dijo, nadie puede ganar más que el presidente de la República, como un referente. Te voy a decir por qué se hizo esa reforma. Esa reforma se hizo en la época porque hubo varios escándalos de presidentes municipales ganando 400,000 pesos, ¿no? Y perdón, y aprovecho, paréntesis, jamás ganamos 600,000 Ujú, ni ujú. 700,000, como dijo López Obrador. Eso sí es falso de toda falsedad. Y cuando veías en la mañanera que, claro, ¿sí? Yo traigo una camioneta blindada que es de la corte. Yo ahora que me vaya la voy a entregar. Ujú. Si quiero la puedo comprar, la compro a precio de mercado. Está bien cara porque está blindada. No la quiero, pero bueno, y entonces pone camioneta blindada uno, 260,000. Y lo sumaba a mi sueldo mensual. Sí, O sí, sea, no se vale, no se vale para que le llegara la suma a 600,000. claro. ¿Tenemos gastos médicos mayores? Sí, sí tenemos. Una póliza mínima que no es tan cara porque somos muchos. Ujú, Toda potencialización la pagas tú. Te pagan la mínima como prestación y todo. A todo eso él se opuso. claro. ¿Sí me explico? Entonces, y aquí viene la cuestión. Cuando él llega, perdón, la idea de tener yo digo que fue muy mala reforma porque tú no puedes tomar como, está bien que digas, va a haber un salario máximo y de ahí para abajo, eso sí se vale, pero ese salario lo tenían que fijar con una metodología específica Sí. para que sea remunerador para todo mundo. Ujú, No es que llegara el presidente y dijera, páguenme 120. Así le hizo. ujú. Entonces, ¿qué te hace eso? Todo, si me explico, en estricto sentido, a la baja. ¿Por qué es un mal referente el presidente? Porque el presidente le pagan todo Sí, durante 6 años. Entonces, yo te digo, yo fuera presidente de la República diría, mírenme 30,000. sí, sí. En 6 años no necesito ni cartera. Ujú, ¿Sí me explico? Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros vimos con su gobierno fue, tienen que establecer y monetarizar las prestaciones que él sí recibe, pero que no aparecen como salario. claro. Por ejemplo, no, gastos médicos mayores no tiene, se lo quitó, está bien. Pero un presidente, y eso está muy bien, cuando se enferma lo atienden en uno de los mejores hospitales del país, que es el Hospital Médico Militar. Ujú, Él y su familia. No es crítica, está bien.
¿Eso no es un seguro? No va a ir al ISSSTE, Claro. no va. ¿Sí me explico? Sí, 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 Entonces, sí. esa discusión, pero imagínate para quienes nos escuchan, las chavas, los chavos, pues es bien difícil de transmitir, ¿sí me explico? Porque es muy fácil transmitir estos privilegiados y además con mentiras, porque jamás ganamos eso que él dijo, Ujú. nunca. 600,000 nos pusieron una vez. Entonces, pero sí pega mucho el decir estos privilegiados y todo. Bueno, ¿y cuánto gana el fiscal general? Sí, claro. ¿Quieres un fiscal general que gane 120,000? Que tiene en riesgo su vida. O al director de Pemex, pues si le quieres pagar 60,000 o quieres un... Si me explico, estoy de acuerdo que los excesos y los abusos se deben de evitar. No tenemos por qué viajar en primera clase si vamos en una misión oficial. Si yo me la quiero pagar, yo lo he hecho. Y yo sí, en realidad, y tengo como acreditarlo, cuando lo he hecho me lo pago. La diferencia del Claro, la boleto. diferencia. O ahora que fui a Brasil, por ejemplo, ¿no? Era en Brasilia. Yo no conocía Río. Entonces me fui un miércoles en la noche porque el jueves no había pleno ni el viernes. Me debían vacaciones, dije, voy a desviarme a Río. Desde luego que todo eso lo pagué yo. Ujú. Desde luego, todo, todo. Claro. El avión de Sao Paulo a Río, de Río a Brasilia, más el hotel, todo eso lo cortan y lo pongo por escrito, ¿no? Para decir, de todo esto lo pago yo, ¿no? Entonces ya la corte me paga Brasil a Sao Paulo a México. Pero bueno, entiendo que es un tema bien delicado y que nos desgastó muchísimo por esta idea de son los privilegiados y todo eso. Yo te puedo decir, yo creo que sí somos privilegiados porque no ganábamos mal, definitivamente. Yo no te voy a decir que no. Insisto, todo es en relación con Ujú. cómo lo quieres ver, ¿no? Pero creo que el salario nunca así se fijó. Insisto, olvídate de ¿tú crees que de veras el secretario de la Defensa Nacional? Por eso luego se ha descubierto que no es cierto. O sea, se daban por otro lado. ¿Sí me explico? Sí, sí. O se inventaban unas prestaciones que no cuentan y todo. ¿Por qué? Pues porque era irreal. Que el presidente dijera a mí, denme 120,000. Así lo fijaron, ¿eh? O sea, Ujú. no. Y nadie gana Y más. ese problema surgió desde que estaba Calderón con la reforma y luego con Peña Nieto. Perdón, yo era procurador y sé de lo que estoy hablando. Porque cuando les fijaban el salario, como aparece en el presupuesto de egresos, se les dijo a ambos, como usted es el referente, hay que subirle. ¿Por qué? Pues porque está la inflación y todo, está llevando los salarios a la baja. Y entonces, insisto, le va a pagar. O sea, pues usted no paga renta, ni paga nada, ni luz, ni agua, Claro, nada. Entonces, hay que monetarizar algunas prestaciones para que suba, claro. porque políticamente se veía muy mal que subiera el salario presidencial tanto. Se negaron. No, no. Entonces, no se bajaron tanto como López Obrador, o sea, ese punto, pero ese tope fue el que empezó desde ahí a ocasionar muchos problemas, ¿no? Claro. Y a ver, dos preguntas que me surgen escuchando esto. Uno, esas prestaciones, esa camioneta, esos seguros Gastos de médicos gastos médicos mayores. mayores, las N,000 prestaciones que puedan tener, ¿cómo se comparan a las prestaciones de un senador, por ejemplo? ¿Cómo se comparan a las prestaciones de un gobernador? Y la segunda, ¿hay un argumento también a favor de que un ministro de la Suprema Corte o alguien que tiene un puesto judicial importante gane bien? Sí. A ver, dos cosas. ¿Cómo comparan? Yo te diría, una primera diferencia es la transparencia. Ujú. Nosotros, desde antes de que llegara, y yo en la corte siempre lo dije, es transparentemos la nómina. Nos van a pegar, pero tiene que estar ahí. Y la transparentamos y así nos fue. Okay. Nos hemos rebajado 2 veces. Una primera no me tocó a mí. Cuando llegó López Obrador nos bajamos un 30% y ahorita un 42%. Ujú.
Hace unos meses apenas. Así es. Con la reforma. Ujú. Entonces, ¿cómo compara? Yo te decía, la diferencia es que allá no sabes, ¿eh? Ok. A ver, No está investigale. desglosado. Ah, no. Claro, y va a haber otras Claro. prestaciones que ellos que si las dietas para quién sabe qué, que si los apoyos para. No, yo te puedo decir, no es cierto que ganan lo que está tabularmente puesto. Y te voy a dar un ejemplo, y es real. El Tribunal Electoral, que ahorita pues está muy consentida porque pues ha dado mucha razón en muchas cosas, aparentemente también se bajaron los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, pues nosotros vimos que en un anexo del presupuesto, que el presupuesto de egresos es enorme, en diciembre, aprobado, les, así, en un párrafo, esta Cámara considera apropiado crear un bono de seguridad que no computa para efectos de salario del 30%, hasta por un 30% del salario tabular. Eso los lleva arriba de la presidenta. Un bono mensual. No dice mensual, dice un bono de hasta el 30%. ¿Ves? Sí. ¿Ves lo que provoca ese tipo de cuestiones? Entonces, ¿cómo compara? Yo no creo que el presidente del Senado o los senadores, o sea, que yo gane infinitamente más que ellos, no. Ministro, ¿cómo está su relación ahorita con el resto de los ministros de la Suprema Corte? ¿Y cómo están ellos también? ¿Cómo está Norma Piña, por ejemplo, frente a todo Mm, esto? digamos que, bueno, ¿te acuerdas cómo empezamos diciendo cómo estaba el clima en la Sí, sí, corte, sí. no? Pues de alguna manera, claro que resulta muy. Y ahorita yo presido la segunda sala y tenemos sesión los miércoles. Pues no siempre, hay que reconocerlo, no siempre tratamos de tener buen ambiente. Lógicamente es muy difícil tener una excelente relación, una buena relación. O sea, insisto, sobre todo con las candidatas porque vamos a chocar. Parte de su campaña está enfocada a irse contra la corte, por Ujú. lógica, ¿sí? Entonces, eso es lo que lógicamente pues nos hace chocar más. El ver sus twitters, el ver lo que publican, que dices, bueno, pues esto no es cierto, o esto pues lo están haciendo porque están en campaña. Entonces, pues la relación no es fácil, debo de reconocerlo, ¿no? Ujú. Norma yo la veo tranquila, o sea, la veo, me imagino que es como si me preguntas a mí, pues claro que no estoy tranquilo, batallo mucho para dormir, o sea, estoy piense y piense y piense, no quiero ser soberbio, ni siquiera por mí, porque yo me voy a reinventar, y yo me voy a ir a la academia, o sea, si me explico, o sea, Ujú. a mí no me da pavor que me quiten, o sea, que me vaya. Este, a mí mi angustia es que hayan hecho eso con la carrera y con jueces y magistrados. ¿Sabes por qué? Porque son reformas que es bien difícil, o sea, ¿cuántos años? Si sale mal, que yo no veo cómo salga bien, ¿cuántos años te tardas en corregir eso? No es, por ejemplo, que desaparecieron el INAI. Pues a lo mejor el siguiente gobierno dice, "Ah, yo lo vuelvo a aparecer como autónomo y mejorado". Bueno, aquí no. Aquí no, o sea, volver a empezar de cero. Si un día deciden empezar, o sea, son años de inhibir la inversión, de inseguridad jurídica, de muchas cosas. Entonces, no, el ánimo no está bien. Norma, pues yo a Norma, insisto, la veo tranquila, ahora yo no sé si está como yo, a mí me puedes ver bien tranquilo. Claro que pues te digo que sé que no estoy tranquilo porque en la madrugada que me despierto estoy pensando. En la reforma. Ajá, estoy pensando. ¿Es lo primero que piensa en la mañana? Sí, sí, en la madrugada para ir al baño. Dije, estoy pensando en. Luego me tomo las gomitas de melatonina, Ujú. ay, para dormir bien. Ujú. Y eso me ayuda un poco, pero si son las 3 de la mañana y voy al baño, sé que estoy pensando en eso. Entonces tengo que forzarme a pensar cosas padres, pues, o sea.
y cuando andaba esquiando por acá o cuando andaba En la playa. en la playa o ahora que fui a Río de Janeiro. Sí, sí. Me tengo que forzar porque estás piense y piense y piense. Entonces, pues, ¿cómo estará ella? No sé. Yo la veo tranquila, platicamos, pero pues debe estar como yo, me Claro. imagino. Se lo pregunto un poco porque, bueno, me imagino que al estar los dos tan opuestos a la reforma, pues hay una sensación de ansiedad y preocupación por México en general, pero también porque los dos han recibido embates Ujú. severos desde el poder hasta la fecha. Creo que ha bajado bastante con Claudia Sheinbaum, o Sí. no sé. Ujú. Pero no sé cómo una persona resiste eso, no sé cómo se vive eso desde lo personal, el levantarse en la mañana y que una hora después ya esté el presidente hablando Sí, frente a la plaza sí, sí, pública, sí, sí. hablando de uno. Insisto, tratas. Creo que es muy difícil de decir, bueno, ya, o sea, ya no. Lo último que yo dije, no, no, es que no puedo creerlo. Nosotros con nuestro presupuesto fuimos los únicos, la corte y nuestro personal de más alto rango, te digo, nos bajamos un 40 y tantos %, que es muchísimo, porque además tienes que afectar hacia abajo. Entonces mis colaboradores, 13 categorías se afectaron. Este, el de electoral no le bajaron nada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hubo un descontento porque nos recortaron a todos, eso sí, al Consejo, es decir, tribunales y todo, y a la Corte, un lanal enorme de presupuesto. Entonces, pues el Consejo empezó a cortar algunas prestaciones, sí, que tenían que ver con jueces magistrados y otro personal, no nomás ellos, y empezó a haber descontento que llegó a oídos de la presidenta. Y en una mañanera, claro, es que como los ministros quieren conservar sus privilegios, entonces para mantenerlos le bajan a los otros. O sea, nadie le indicó, ellos ya se bajaron. O sea, sí me explico, entonces sí es bien desgastante eso. En un momento dado dices, bueno, ya no sé, o no le informan, sí me explico, o es mala fe, eso sí no lo sé, no, no quiero prejuzgar sobre eso. Entonces, pues sí es. Bueno, ahora, yo te voy a decir eso en ese punto, pero tengo muchísimas muestras de apoyo y de afecto de la gente en la calle. Ahorita que comentábamos de que si ahora pues nos identifican más, yo estoy sorprendido. Eso es bien bonito. Y Y para bien, lo para identifican para bien. bien. Hasta ahorita bien, ha habido dos. Una vez iba saliendo del Palacio de Hierro, ay, perdón por el comercial, de una Iba tienda saliendo del blip. departamental en Durango. Ay, sí, ¿para qué no? Ajá. Sin haber comprado nada, y salió un señor con bolsas y todo. Iba yo con mi particular. Y saliendo, y sí me dijo, corrupto, me dijo. Yo le iba a decir, pues sí, pero traes ahí 20 bolsas del Palacio de Hierro, yo no llevo nada. Aquí está, ¿no? Eso, y creo que nos pasó en el Casino Español, ahí en el centro, Ujú. comiendo. Eso sí nos acaba de pasar, y creo que también medio nos mentaron la madre. Pero son 2 contra 20 que han sido pues, muy padres, la verdad. Ministro, gracias, lo hemos visto, gracias por apoyar. O sea, eso sí es muy bonito, ¿no? Claro. Digo, como consuelo, pues se siente Ujú. padre, ¿no? Pues, no te voy a decir que no. Yo digo, pues sí, pero no sirvió de nada, pero Claro. la lucha, pero bueno, ¿no? Pero en su vida personal, en su vida emocional, pega. Es decir, una mentada de madre en el Casino Español no debe ser muy placentera, pero, por ejemplo, a Norma Piña, yo me acuerdo de las piñatas que quemaban y no me puedo imaginar que eso sea fácil para una persona y tener un presidente, además, particularmente poderoso, hablándole de frente a uno, frente al mundo, No, no sí, debe ser sí, fácil. sí, no duermes. La Claro. verdad, sí, no es nada fácil. Ministro, ya para acercarnos al final de esta entrevista, le quiero preguntar si hay algo del diagnóstico que hizo López Obrador que usted rescata
y si hay algún universo en el que usted consideraría sí reformar al Poder Judicial que teníamos antes. ¿Sería posible hacer una reforma que tal vez se viera diferente? ¿Cómo se vería una reforma distinta? A ver, acuérdate que una de mis críticas fue y lo dije y así los cuestioné, o sea, varias veces. ¿Dónde está el diagnóstico? Hay que ver el diagnóstico. Déjame decirte que yo fui a apoyar a los jueces y magistrados a Washington, porque ellos ya presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo fui en apoyo, nada más. No intervine en la audiencia, porque fue una audiencia bien interesante, donde va el gobierno mexicano e iban los jueces y juezas, ¿no? Y ahí, en las preguntas que hicieron los miembros de la Comisión Interamericana, fueron preguntando y todo, y al representante del gobierno mexicano terminó y fue una joya para efectos de ese juicio, ¿eh? Dijo, no, bueno, no hay diagnóstico como tal. Habría que hacer un diagnóstico primero. O sea, no, ¿cómo haces una reforma así? Ahora, yo lo que te digo, y de veras que eso es lo que tenemos que buscar, y espero que la presidenta Sheinbaum lo haga. Por favor, lo que tienen que hacer es ver cuál es el esquema policial que tenemos que adoptar en México, porque a nivel federal hay una parte que ya se adoptó, que es la Guardia Nacional en Sedena. ¿Sí me explico? No es el esquema que nuestros colegas de América Latina o de algunos países de Europa tienen en cuanto a una policía civil. Pero bueno, el que sea, o sea, pero la mejora de las fiscalías y de las policías, sobre todo a nivel local. El 80% de la justicia es local. Esto que hicieron al ciudadano de a pie no le va a servir tampoco. No sé si me explico, fundamentalmente, porque él se va a enfrentar al policía local, al Ministerio Público local y al juez local. ¿Sí me explico? Eso. Entonces, eso es la asignatura pendiente gigantesca, es ahí. Los países que han logrado tener o ser exitosos en seguridad pública, o sea, países seguros, su éxito no está en los jueces. A los juzgados, déjame decirte algo, debe de llega el mínimo. Yo trabajé con los Estados Unidos de manera cuando fui su procurador jurídico en la PGR. Y el porcentaje que llega a juicio es un 10% de los delitos cometidos. O todo se arregla en otras fases, precisamente en la fase de investigación. Pero ahí es, por ejemplo, los norteamericanos, donde han sido eficientes es en policía e investigación, no en el juicio. No sé si estoy siendo claro. Ese el éxito en seguridad pública, ese es el éxito. La percepción en la delincuencia de que un Estado puede ser relativamente eficiente porque su policía lo va a pescar y porque los mecanismos de investigación son exitosos. Eso no tiene nada que ver con los jueces. No sé si me explico. Sí. Eso es lo que eso es lo que yo diría que es donde nos tenemos que focalizar, porque ahí son. Los norteamericanos no presumen, también digo, su sistema judicial, jueces, ¿sí me explico? Lo que en donde han sido exitosos es que en Estados Unidos la percepción de que te pueden agarrar si es algo indebido es muy alta. Y eso no son los jueces, es la policía y las fiscalías, así como los ves en las series. ¿Sí me explico? Claro que mucho de las series es fantasioso. Eso yo lo platicaba con mis colegas norteamericanos en época. No están así, lógicamente, ¿no? Pero es donde, digamos, el éxito para lograr un sistema de tranquilidad y seguridad pública va en esas partes. Yo no digo que esto no sea importante, pero esto es lo fundamental. Y ahí es donde deben de enfocarse cualquier esfuerzo. Claro. Que yo no veo que se esté enfocando ahí. ¿Tiene
algún arrepentimiento de la forma en la que la Suprema Corte ha hecho frente a la reforma? ¿Habría sido mejor, por ejemplo, que ustedes sí elaboraran una lista de candidatos? Me parece que esa lista al final no la elaboraron, ¿verdad? La elaboró el Senado. Sí. Ajá. Algo que pudieron haber hecho distinto, que a usted le gustaría que se hubiera ejecutado de una forma Ya diferente. dentro de la reforma, Sí. no. Nosotros lo teníamos que cumplir con la Constitución, que nos obligaba a crear un comité. El comité se creó y, modestia aparte, pues fue el mejor, porque nosotros pusimos dos, una magistrada y un magistrado en retiro, pues que le sabían precisamente que ya habían pasado por ahí una académica y un abogado del foro, ¿no? Hicimos lo mejor que pudimos, o sea, crear un buen comité, este, pero lo hicimos por eso, o sea, yo no veo que hubiéramos hecho mejor, obedecimos lo que nos marcó la reforma en la Constitución, no por convencimiento, sino porque lo teníamos que hacer. Ningún comité que tú constituyas va a poder evaluar en el tiempo y como se puso en la reforma, quién puede ser un buen juez. Las entrevistas que les hacían en el legislativo y en el ejecutivo y en el nuestro, pues podían ser entrevistas que te duran de 5 minutos hasta 10 o 15, ¿sí me explico? Pero así no decides cuando un Claro. juez es bueno. Sí, claro. El voto del ministro Pérez Dayán, que básicamente le dio luz verde a la reforma, ¿cómo lo hizo sentir? A mí en lo personal me hizo sentir muy mal, lógicamente, muy mal porque, muy mal. Porque digamos, pues era la última oportunidad, ¿no? Pues de que el régimen pudiera, a lo mejor repensaba la reforma. Hay quienes dicen que no, que ya tenían un plan B y que el plan B hubiera sido que si se lograban los 8 votos y tumbábamos la reforma, iban a hacer una reforma constitucional. Recordemos que ya tienen la mayoría y nos iban a sacar al día siguiente a los que estábamos. Habemos unos que dijimos que lo hagan. Igual yo prefiero. Usted dijo, prefiero. Ah, yo dije. No, no, me pregunto, le Ah, pregunto. no, 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 sí, perdón, creí que lo había dicho públicamente. Yo sí dije, prefiero, no voy a votar a favor de la reforma solo para que no me quiten. Ujú. O sea, yo prefiero y nos vamos de una vez en lugar de irnos hasta septiembre, ¿no? Pues sí. Como nos obligaron a quedarnos. Entonces, sí me hizo sentir esta parte de frustración, sabiendo que podía ponerse peor todavía la situación y que había ese plan B por ahí guardado de que Esperando. nos van a quitar, pero dije, igual es mejor, o sea, para todos los efectos es mejor eso, ¿no? Claro. Y te voy a decir una cosa, mi sentimiento fue de mayor frustración por el precedente, que una Corte Suprema diga yo no me puedo meter a revisar una reforma constitucional es gravísimo, gravísimo, porque eso significa que entonces, porque tienen las 2/3 partes, ¿sí? Indebida o debidamente, pero sobre todo en este caso, que es muy polémico que la hayan obtenido, te va a permitir sin ningún límite hacer la reforma que quieras. Aguas, ¿eh? Cuidado, cuidado. En materia de derechos humanos, cuidado, ¿no? Tan es así que solamente les voy a dar un ejemplo. A nosotros ya nos condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prisión preventiva Ujú. oficiosa. Ya con sentencia. En estricto sentido, el Estado mexicano ya debería de estar cambiando, tenía que estar cambiando la Constitución por la cantidad de delitos que tenemos ahí que van a prisión preventiva. No solo no hemos cumplido con la sentencia, no cumplieron, no han cumplido, reformaron la Constitución y agregaron delitos. O sea, eso te da, debería de prendernos, si no rojos, focos amarillos. Cuidado, porque, y no va a haber quien ponga un freno, nunca, a ninguna reforma. Yo te diría, y yo sí cuestioné a las ministras que votaron también, ¿no? En contra del proyecto de Juan Luis.
Dije, ni siquiera en procedimiento. Entonces, si no se cumplen las 2/3 partes, acuérdate que aquí con el voto de Yunes fue uno. Ujú, ujú. Pero entonces, cuando no se cumplan, tampoco la Corte puede decir, oye, eso no puede ser válido, requieres 2/3 partes si no estaban o no había el quórum. Tampoco. Y el cambio de sede y fue todo O sea, un... nada de eso, o sea, no puede ser. Ujú. Por eso es doblemente frustrante, no solo por la reforma judicial, sino que es gravísimo que el propio tribunal diga yo no me voy a meter ahí. Claro. Ahora que estuve en Brasilia me dijeron, claro que podemos, es obligación. Ministro, esta es mi última pregunta. Tal vez es un poco inocente y tal vez me odia por preguntarla, pero ¿va a votar en la elección judicial? No, no, claro que no voy a votar. No voy a votar. Y te voy a decir una cosa, yo siempre en cualquier elección, cuando tienes a tus cuates que, no, yo no voy a votar, ¿para qué? Siempre yo decía no, no, o sea, digo, ya con un sistema democrático creíble, este, mm, yo decía, no, nunca hagan eso, o sea, si hay que ir a votar, en, si crees que es el menos peor, pues por ese, pero no dejes el voto porque se aprovecha por los núcleos fuertes de los partidos, en fin, a alguien beneficia el que tú no vayas, ¿no? Siempre promovían. En este caso yo no, la verdad, yo no voy a votar y cuando me han preguntado, no ando promoviendo el que no vayan, Ujú, no lo he hecho. Pero a mí cuando me han preguntado, ¿y tú qué crees que debo de hacer? Gente fuera del medio, ¿eh? ujú. Parientes, tías, primos o amigas, ¿no? De fuera, ¿no? O sea, ¿crees que debemos? Yo digo, yo no voy a ir y yo no voy a ir por varias razones. Primero, porque ya más allá de que estoy en contra de la reforma, por lo que ya platicamos aquí de para mí es antinatura eso. Primero, porque creo que es una burla que pongas a la gente a decidir con esa cantidad de candidatos en una cuestión que es difícil de entender, no porque los mexicanos seamos tontos. En ningún país van a entender eso, ¿sí me explico? De la cantidad de 61 para la corte. ¿Cómo pones al ciudadano solo en la corte 61 perfiles, solo en la corte? Aquí en Ciudad de México, pues deben ser otros 250 para penales y no sé cuánto, o sea, no me acuerdo ni, ya me perdí la cantidad de boletas que te van a dar, plagada de números, para decidir qué. O sea, para mí eso no se le hace a los ciudadanos. ¿Sí me explico? O sea, eso es de risa un poco. Segundo, porque yo sí sé y estoy convencido que el poder político sí se está mezclando. Claro que sí. Y dos cosas te voy a decir. La Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina, claro que ya deben estar decididos. Eso no van, Decididos. sí, eso no van a perder el control. ¿Y tiene sospecha de quién podría ser? No, 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 no. Pero, o sea, es impensable que hayan hecho todo esto para no tener el control de la corte. ¿Sí me explico? Pues claro que requieren asegurarse de que... Y yo, espérame, qué bueno que me haces la pregunta. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Sí quiero ser muy respetuoso por la gente que sí le haya entrado en serio Ujú. y que crea que puede hacer algo por el país. Para ellos todo mi respeto. Yo sí creo que eso es sumamente difícil en el momento en que no van a perder. Sería el colmo, que si ya tenían a la corte controlada con 3 votos y hay un vacante, podían controlarla perfectamente con 4, vayan a perder el control. Claro que esa no es la idea. Por eso van a quedar 3 de las ministras y van a garantizarse tener la mayoría. Entonces, y el Tribunal de Disciplina es fundamental porque es el mecanismo que va a permitir controlar a jueces y magistrados. Entonces, yo sí creo que esas, o sea, estoy seguro, ¿no? Y luego ya vimos otros ejemplos, ¿no? Que en un circuito en Durango creo que hay 49 vacantes y va a haber 49 candidatos con que vote cada uno, Ujú. porque se pusieron de acuerdo el legislativo y ejecutivo para poner al mismo candidato. O sea, cuando tú ves eso, además de que sé por gente
que sí se decidió competir y todo, pues claro que se han tenido que estar acercando con los partidos políticos, con funcionarios de gobierno, para que les echen la mano. Entonces, o sea, no que nos iba a politizar esto, pues claro, estaba de origen así, ¿no? Tercero, las garantías electorales no tienen nada que ver con las elecciones que hemos tenido. Todo lo que ahora se ha permitido sería inadmisible en una elección del Congreso, diputados, senadores o gobernadores o todo. Por ejemplo, los ciudadanos ya no van a hacer el conteo en casilla. ¿Cómo? Digamos, la fortaleza del INE es que el ciudadano no solo la organiza, está ahí, checa, cuida y cuenta. ¿Sí? Ese es el valor fundamental. No, no van a contar. Ellos no saben el escrutinio y cómputo. No. Van a llevar todo a las sedes que designaron y todo ahí. Entiendo ni siquiera la destrucción de las boletas no utilizadas. O sea, todo aquello, ustedes no lo vivieron porque son muy chavos, pero aquel régimen de 70 años que hacía trampa en las elecciones era así. Ay, ¿qué pasó? En el transcurso de lo que llegaba ya iban llenas las boletas, o sea, entre otras trampas, ¿no? Entonces, eso está así, la disparidad brutal en la contienda, porque los gastos, les dijeron, no, 800,000 pesos creo por persona de recursos propios. ¿Quién está llevando ese control? Yo he visto eventos donde con ese ya multiplicaron por 3 el costo. En un evento. Pues sí, en un evento. Entonces digo, cuando ves eso dices, ni siquiera lo que presumíamos como certeza en el proceso electoral se está dando acá. Eso ni los diputados, senadores, ni hubieran tolerado ¿sí me explico? Ha habido una serie de impugnaciones porque está mal la lista, porque los pusieron en un circuito de juez de penal cuando ellos no querían penal y ahí lo pusieron. Varias impugnaciones ante el electoral, ¿y qué dijo el electoral? Es que ya no hay tiempo de corregir. Se queda como se queda. Entonces, si yo veo todo eso y lo voy sumando, ¿cómo voy a yo invitar a alguien al voto? Pues no voy a promover en contra, pero si a mí me preguntan, yo digo, yo no voy a ir a una elección así, porque es una tomada de pelo para mí. Claro. Ministro, ¿algún pensamiento con el que quiera dejar a nuestra audiencia? Algo que debía haberle preguntado, algo que se quedó con ganas de decir. Sí, porque o sea, tu audiencia mayoritariamente son jóvenes. Yo les voy a decir, para mi generación, o sea, yo sí viví la colita del final del régimen de 70 años, que ni uno de ustedes vivió. ¿Sí? Donde la concentración del poder era cosa natural, donde tú podías ser muy feliz en este país mientras no te opusieras al régimen, un régimen dictatorial, ¿sí? No militar, si quieres, no era Pinochet, no era eso, pero sí era un régimen donde la libertad de expresión estaba controlada, transparencia, olvídate, eso no existía, y nos tardamos 70 años en salir de eso, en crear un régimen con instituciones más o menos fuertes donde nadie concentrara el poder. Yo te lo cuento también anecdóticamente, yo participé en la primera ley de transparencia, fue en 2000, ya con Fox. No había ley de transparencia en México, la OCDE nos exigía mejores prácticas en transparencia. Nace entonces el IFAI, se llamaba en la época, de manera muy incipiente como un órgano del Ejecutivo, fíjate, sin la autonomía que después adquirió. Se tardó 14 años en ser autónomo. Transparencia, digan lo que digan, ha sido un instrumento muy valioso. Muchos de los grandes escándalos, no de estos, de cualquier gobierno, salieron por información que tuvo que salir de transparencia. ¿Sí? Porque estás obligado a transparentar los contratos. Perdón, hoy en día están reservados. Todos los contratos de las grandes obras están reservados.
contra lo que dice la ley. Lo que tiene que estar abierto sin que nadie lo pida son eso, las contrataciones. Están reservadas. ¿Por qué digo todo eso? Porque todo esto que costó, los que vivimos, cuando yo digo la colita, porque yo, para que te des una idea, yo entré a trabajar, sí, en 83 a 85, pero luego me fui 5 años a Francia. Entonces, realmente yo regreso en el 90. Entonces, a mí me toca el fin del régimen, pues cuando Cedillo la última elección priista, en 97 se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y eso empezó a cambiar todo. Empezó a crear estos equilibrios, ¿no? Para mí eso fue muy valioso. Cuando yo veo lo que pasó con el INE, con el INAI, también yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser, sí me explico porque fueron luchas, es más, de muchos de los que hoy son mayoría. Ellos lucharon por esa autonomía, ese fortalecimiento del INAI, por ejemplo. Ahorita lo desaparecen. Con la mano en la cintura para mandarlo a donde crees, a función pública. O bueno, como se llame ahora, ya no se llama función pública. Así empezó. En la época de Fox empezó así. Porque era la primera vez que había una ley de transparencia. Si me explico, sin autonomía y todo, así empezó. Estamos en eso. Entonces, mi mensaje sería, o sea, que no debemos de cometer errores históricos que ya tuvimos, o sea, que ya vivimos. Nos costó muchísimo salir de eso, ¿sí me explico? Yo como funcionario público, por ejemplo, jamás, por eso te digo que yo ya viví el fin del régimen ese, yo jamás hice una aportación al partido, como antes decían que eran obligatorias y todo eso que pasaba en este país, ¿sí me explico? Costó mucho salir de todo eso. Entonces, de eliminar esa concentración excesiva de poder. Y pues nada más que cuiden esos valores, porque los que sí vivimos lo otro, estamos preocupados. Claro. ¿No? Ministro, muchas gracias. Nos entusiasma mucho ver de qué trata esa reinvención de la que nos ha platicado. Ha sido un placer tenerlo acá en un momento vital en la historia de México. Y gracias en serio. Gracias a toda la gente que nos acompaña hoy, que nos acompaña siempre. Nos vemos la próxima semana, siempre con los mejores invitados. Gracias a Miguel Sekeli en la producción, a Bernardo Mejía en la información y preparación, a María Andrea Rodríguez en la edición. Yo soy Fernando Sekeli y esto fue Salvaje Podcast. Gracias. Salvaje Podcast.